En el Evangelio de Mateo. Muy bien, hermanos, les doy el título otra vez de esta predicación. El título de esta predicación se llama Santificado sea tu nombre. Continuando con esta serie sobre lo que es la santidad. Y hoy vamos a hablar sobre la santidad de Dios. ¿Qué significa? Y en qué lugar estamos nosotros cada uno. Y los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7 en adelante. Amén. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Nos ponemos en pie, hermanos. Gracias. Dice la palabra del Señor, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Oremos al Padre. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es útil para redarguir, para corregir y para instruir. Gracias, Señor, porque has puesto, Señor, esta palabra, Señor, para que seamos edificados, Señor, en tu palabra, Señor, y que crezcamos, que aprendamos sobre tu santidad, Señor, para darnos cuenta quiénes somos nosotros delante de ti y con qué corazón podemos acercarnos a ti, Señor. Dice que tu palabra nos enseña que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más, Señor, el corazón que está plasmado en este libro, Señor. Gracias, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, te ponemos también a todos aquellos que van a escuchar el mensaje a través de los medios sociales. Habla sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Jesús está enseñando un modelo para la oración. Le preguntaron, enséñanos a orar. Bueno, Él comienza a decirles, porque quiere enseñarnos a orar con entendimiento y de la manera correcta, y cómo se debe de hacer. Bueno, podemos entender esto cuando nos dice también cómo no se debe de hacer. Si leemos el versículo 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones. Ahí nos está diciendo cómo es que no lo debemos de hacer. ¿Cómo? Con vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no quiero atacar a una denominación, a una iglesia. Tengo que hablar esto con respeto también. Hablando, por ejemplo, miren, en el Islam, los musulmanes usan el Corán y usan sus vanas repeticiones. Están hasta postrándose, están todos parejitos ahí en su templo, en su sinagoga. Y ahí están orando, pero usan vanas repeticiones, tanto así que se los enseñan desde niños. Y van creciendo y hacen lo mismo. Así de que ahí es cuando usan ellos vanas repeticiones. En la iglesia tradicional nos enseñaron lo mismo. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Santa María, Dios te salve María, llena de vanas repeticiones. Lo digo esto con respeto porque yo sé de dónde me sacó el Señor y debo de entender de que era ignorancia por la cual yo hacía esas prácticas. Pero aquí el Señor nos está diciendo claramente, no uses vanas repeticiones
como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, todos aquellos que no son judíos, incluyéndonos a nosotros, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ellos creen que son oídos. Pero aquí nos está diciendo, no solamente de la manera que no se debe de hacer, sino que también está mostrando la actitud. ¿Por qué? Bueno, leemos al principio del versículo 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Bueno, alguien que dice una cosa pero hace otra cosa, o hace algo en lo cual evidencia que no está correcto. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Cómo? Pues para que los vean, ¿cierto? Dice, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ellos buscaban? El ser vistos, ¿correcto? Que me vean, yo soy muy religioso, yo soy muy espiritual y estoy orando. ¿Se acuerdan del fariseo cuando está orando de pie? Dice que oraba a sí mismo. Y él decía, Padre, yo te doy gracias porque yo no soy como este, yo no soy como aquella, y empezó a jactarse. ¿Qué era lo que buscara? ¿Qué era lo que buscaba? Que lo vieran a él. Él no se humillaba como aquel publicano que estaba postrado y no quería ni siquiera alzar su vista. Bueno, por eso nos enseña. Dice en las sinagogas, en las esquinas, dice, versículo 6 dice, mas tú, ahora sí ya nos habla a nosotros, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas de las veces al menos a mí me enseñaron así, de que llévalos a la oración, compárteles el evangelio, llévalos a la oración y que hagan la oración del arrepentimiento para que se entreguen al Señor. Bueno, ciertamente dice la palabra de Dios en Romanos que confesemos nuestros pecados. Confesemos, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón serás salvo. Ahora, no necesariamente tenemos que hacer un acto de devoción o de arrepentimiento visible ante que nos vean los demás, porque ¿dónde es donde la gente no lo ve? En el corazón. Muchas de las veces, miren, ha habido algunos de ustedes en los cuales yo no les he dicho, arrepiéntete, acepta al Señor, confiésalo. No, yo predico la palabra y el Señor hace la obra en sus corazones. Obviamente cuando ustedes se arrepienten. ¿Sí se han dado cuenta? Es raro que yo les diga, venga, acepta al Señor. Y acepta al Señor, y sí, yo alzo mis manos. Y no. Yo comparto el evangelio. Y mi Padre que en lo oculto lo ve, lo que yo no veo, porque yo no sé si se arrepintieron genuinamente o no. Yo les comparto y ustedes compungidos porque han sido delatados delante de Dios de su pecadote, confiesan su pecado. ¿Qué haremos, varones hermanos? Arrepiéntase y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que dice Hechos capítulo 2. Pero ahora vemos, entonces, lo más importante es confesarlo. ¿Dónde? En nuestro corazón, porque dice Romanos, dice Pablo, dice, y lo creyeres en tu corazón. ¿Cuánta gente no has visto, pastor, que han alzado la mano? Yo acepto al Señor. Pero están con una actitud, ok, cae de nuevo, viejo. Y esa no es una actitud correcta. Eso es algo que en una ocasión, no se me olvida, cuando en la iglesia donde yo estaba, cuando todo el tiempo, la evangelización, con que vieran a una cara nueva ahí, ándale, arrepiéntase. Era forzarlos. Pero lo hacían tal vez sin entendimiento. ¿Te arrepientes? Pues sí. ¿De qué? Pues no sé, pero me arrepiento. Y así los llevaban a que se arrepintieran, pero no un arrepentimiento genuino. Y Dios sabía, porque ve lo oculto, lo que nadie ve. Pero mi Padre, que en lo oculto lo ve, mi Padre lo premiará. ¿Cómo? Exaltándonos, porque el que se humilla será enaltecido. Por eso nos está enseñando, dice, y cuando dice, versículo 7, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Lamentablemente pensamos que la oración simple es para pedir.
Pero el Señor dice, Él ya sabe lo que tú necesitas. Y enseña el modelo. No tanto así para que lo repitamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya nos dice que así no debe de ser. ¿Por qué? Porque dice la oración así. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué no dice, ángeles, lleven el mensaje a Dios? ¿Por qué no le dicen al Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz esto otro? ¿Por qué no dicen a Jesús, porque es dirigido, la oración es al Padre? Por eso en la oración va implícita la Trinidad. ¿Cómo? Bueno, lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Jesús dijo, antes no habéis pedido por mí, pero ahora pediréis en mi nombre y mi Padre lo hará. Ahora, estamos entendiendo que ya ahora en la dispensación de la gracia. Antes Él estaba enseñando al Padre, porque Él estaba presente. Pero ya dice, es necesario que yo vaya y envíe el Consolador. Se pide en el nombre del Padre, se pide al Padre en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo hace la obra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me expliqué? Entonces, digo para aquellos que no creo en la Trinidad. Bueno, ¿cómo se lo enseño pues? Ahora, dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos. Entramos en materia. La oración no es un monólogo tampoco, donde solamente yo estoy hablando. Muchas de las veces tú vas a escuchar la voz de Dios. Cuando tú dices, si tú vienes con una oración, mira Señor lo que me hace mi esposa, mira que no me cocina, mira que no se esconde en la noche, mira que se hace la dormida, mira que esto que lo otro, mira que no me atiende. Esa oración no la escucha el Señor. La oración que va a escuchar, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, e intercediendo por los demás, aun que ellos estén mal. Es la oración que Dios escucha. No es de que mira cómo anda, mira, esa no la escucha. Es más, ahórrese sus palabras. No, pida por los que os persiguen, dice la palabra de Dios. Orad por los que os persiguen. Pero dice la palabra de Dios, sí nos enseña de que en un monólogo es solamente uno que está hablando. Pero yo recuerdo en mi conversión, y más adelante ya con el tiempo, yo entendí de que tenía que orar, pero no sabía orar. Y yo le decía, mira lo que mi esposa, mira que esto, que el otro. Y el Señor así, nada más dijo algo que me retumbó. Y me dijo, ¿y tú? Ay, eso sí dolió. Atravesó mi alma y mi espíritu, lo dividió y entendí. Ya dije, ay Señor, entiendo. Porque yo la estaba acusando a ella. Pero cuando entendí de que yo tenía que cambiar primero para que ella viera un cambio en mí. Entonces, cuando nosotros queremos que los demás cambien, entonces es una oración de esas de las que Dios no va a escuchar. Va a escuchar cuando, Señor, ayúdame. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Cuando ponemos delante de Él, no es un monólogo donde nada más yo estoy hablando. El Señor te va a hablar en medio de la oración. Ahora, hay veces que no te va a hablar y en su silencio también te va a hablar. Es más, de hecho, su silencio es ensordecedor. Cuando yo le digo, Señor, ¿hasta cuándo tendré trabajo? ¿Hasta cuándo mis hijos se van a sanar? ¿Hasta cuándo? Y el Señor calla. Cuando Dios calla, callemos y dejemos que Él actúe. Ahora, hay veces que quiere actuar a través de nosotros. Pero veamos qué es lo que dice. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Hoy tomaremos la primera parte de esta oración para entender de su santidad. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y primeramente dice, Padre. Indica que Dios no solo es majestuoso y santo, sino personal y amoroso. Porque nos estamos dirigiendo a una persona, a Dios Padre. No le estamos dirigiendo a una bocina, a una mesa. No, a una persona en la cual vamos también a escuchar de esa persona. ¿Me explico? Por eso dice que es algo, en mis notas dice, es a la personalidad de Dios, que es Padre,
indica que Dios no solo es majestuoso, sino santo, sino personal y amoroso. Personal, porque nos dirigimos a alguien, a la personalidad de Dios Padre. Y amoroso, porque Padre define protector, proveedor, consolador, disciplinador, maestro, etc. Y esto es lo que hace, lo que nos define a nosotros, varones, como padres, ¿correcto? Somos proveedores, amén. No somos mantenidos, ¿verdad que no? Eso, dije, ay. Somos proveedores, somos protectores. Es cierto que Dios nos dio una autoridad y somos la cabeza del hogar, pero la autoridad siempre va acompañada de la responsabilidad. Entonces, con esa responsabilidad que Dios puso en nosotros, tenemos que proteger. La autoridad que está allá afuera, que anda en la patrulla, no es para que le tengas miedo. Vas a tenerle miedo si andas mal. Ahí viene un policía y te pones nervioso. Pero cuando tú andas bien, no tienes temor, ¿correcto? Es un buen ejemplo. Cuando dice Padre, es de que Él es nuestro protector. Y la autoridad de Dios es para protegernos, que Él tiene para protegernos, como Padre. Ahora, lamentablemente y tristemente, hay muchos que no se acercan a Dios. ¿Saben por qué? Porque no ha habido una imagen de buen padre en su hogar. Por eso si dicen, Padre, no, si Dios es como mi Padre, yo no quiero nada con Dios, porque han sido maltratados, ultrajados, menospreciados. Y ese no es la imagen que debemos representar nosotros, porque la primera imagen de Dios va a estar en el Padre, como Padre. ¿Me expliqué? ¿Amén? Ok. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos cuando van creciendo? Que deben de depender de nosotros, ¿correcto? Y que el niño se acerca al Padre, y nosotros nos debemos de acercar a Dios sin temor, porque sé que mi Padre no me va a castigar, me va a disciplinar cuando tenga que disciplinarme, pero yo estoy seguro de su amor, y es lo que debemos de hacer. Con esa seguridad podemos acercarnos a Dios, porque Él es Padre. Ahora, decimos Padre nuestro, porque lo compartimos, porque no somos exclusivos. Si hay algo que caracteriza al Islam, que son excluyentes. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir? Miren, la palabra de Dios hace exclusivo el Evangelio para nosotros. Sin embargo, es para todos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a todo el globo terráqueo, hablando de la humanidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice esto: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí ya lo hace algo confrontativo y define quiénes somos los que somos de Jesús. Sin embargo, por ejemplo, lo que es el Islam, ellos dicen no, nosotros nada más somos los hijos de Dios. Como en otro caso, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos dicen que nada más ellos son los escogidos, 144,000 y cosas aberrantes que dicen. Ahora, sin embargo, nosotros decimos Padre nuestro. ¿Por qué? Porque lo debemos de compartir. El Señor Jesucristo no dijo, miren, Él es más hijo de Dios que nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por la fe, pero Él es hijo de Dios en esencia. Entonces debe de haber un temor reverente a hablarle a Jesús también. Alguien dice, sí, Jesús es mi amigo. Sí, pero sigue siendo Dios. Y tienes que hablarle con respeto. Amén. Bueno, Padre nuestro, bueno, dice que está en los cielos. Habla de su omnipresencia, que está en todo lugar y por ende que todo lo sabe, porque está en todo lugar, en el primero, en el segundo y en el tercer cielo. Miren, nuestra mirada, nuestro conocimiento, vamos a decir, conocemos de lo que vemos. Por ejemplo, nosotros podemos entender de lo que vemos tridimensionalmente, como en lo
en una dimensión, vamos a decirlo así, de que vemos lo ancho, lo alto y lo extendido. Sin embargo, Dios en su omnipresencia ve, así como nosotros, lo ancho, lo alto, lo profundo, y ve lo de atrás. Tanto así de que ve y conoce a cada uno de nosotros y discierne los pensamientos del corazón. Habla de que Él está en todo lugar. Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos habla de que está en todo lugar. No se esconde nada de su presencia. Inclusive Dios está también ahí en el infierno. ¿Cómo? Manifestándose en su justicia. Amén. Ahí está la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no le recibieron están recibiendo el pago por su decisión de no haber aceptado a Jesús. Porque dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único medio, el único conducto por el cual podemos llegar al tercer cielo. El primer cielo es el que vemos, lo azul, donde alcanza a ver nuestra mirada en el día. El segundo cielo es cuando cruza la atmósfera, donde están las constelaciones, las estrellas, la luna, el sol. Eso habla de lo cosmo, habla del segundo cielo. El segundo cielo pero hay otro que es el tercer cielo. El tercer cielo es donde está la presencia de Dios. Dice una escritura, dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Bueno, pero la escritura me dice que no, Dios se llevó a Enoc. Sí subió él. Sí, pero no está ante la presencia de Dios, porque Jesús salió de él, del lugar inaccesible. Nadie subió al cielo. Estamos hablando de su trono celestial. Bueno, por eso entendemos de que Él está en el tercer, habla de los terceros, dice que estás en los cielos, no solamente en un cielo, está en el segundo cielo y está en el tercer cielo. Todo lo puede ver aquí Dios. Tanto así que tiene una mirada tan penetrante que ni los rayos X pueden discernir los pensamientos de tu corazón. Sin embargo, la mirada de Dios conoce lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Desmembrana nuestros corazones y discierne los pensamientos de nosotros. ¿Entendemos? Y dice así, santificado sea tu nombre. Y aquí vamos a entrar un poquito más. Hasta aquí hemos escuchado una declaración de alabanza y dedicación a honrar el nombre del santo Dios. Y lo honramos al usarlo y nos dirigimos con respeto. Si usamos ligeramente el nombre no tomaremos en cuenta la santidad de Dios. El tercer mandamiento de los 10 mandamientos morales que Dios dejó, que todavía están vigentes, hablando de los 10 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás imagen ni semejanza, y dice así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cómo entendemos esto? Esto está en Éxodo capítulo 20. ¿Cómo es de que podemos tomar el nombre de Dios en vano? ¿Sabes? Hay veces que todo lo decimos Dios. Nos caemos, ay Dios, o cualquier cosita, decimos Dios y lo usamos a veces en vano. No le tomamos ahora sí que la importancia de lo que es el nombre de Dios. Inclusive, mejor me callo. Inclusive hay muchas formas de hablar de Dios. Pero en la antigüedad, por eso hubo un tiempo donde no se mencionaba el nombre de Dios. Él dio a conocer su nombre, pero era tan santo, que era tan, en este caso los hebreos, no hablaban de Dios por la importancia y la santidad que tenía su nombre. Tanto así que se fue perdiendo en este caso el nombre de Dios, pero no porque no hubiera un temor. De hecho, hablando de la santidad de Dios, en el Antiguo Testamento se define como temor, se habla de temor y terrible, según el diccionario. Pero después se añade lo que se le llama el tetragramatón,
¿Qué es esto, pastor? Bueno, de que al nombre de Dios, como se fue perdiendo en un tiempo de que es algo que es impronunciable, por eso se le tuvieron que añadir las vocales y ahora se le conoce Jehová, porque no se puede pronunciar, pero se le añadieron esas vocales para que ahora nosotros podamos expresar o decir el nombre de Jehová, Dios. Entonces eso se le conoce como el tetragramatón. Ahora vemos de que el tercer mandamiento dice: no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, no en vano. Dice, porque es que la gente, e inclusive muchos en las iglesias cristianas, sus vidas no cambian. Y aquí vamos a entrar en detalle. La respuesta: porque no conocen de la santidad de Dios. Y por consecuencia no hay un temor a Dios para santificarse. Es decir, apártese de una vida pecaminosa. La palabra santo quiere decir apartado. Santificarnos, ¿qué quiere decir? Apartarnos. ¿Apartarnos por qué? En lo que es la santidad de Dios, vamos a tomar otro tema, no quiero entrar tanto en eso, pero había utensilios en el templo que se santificaban, que eran exclusivamente para el templo y no se podían usar para ninguna otra cosa. Entonces habla de que Dios es exclusivo y quiere que nosotros nos santifiquemos. ¿Por qué? Porque Él nos compró, porque somos de Él. Entonces, por ende, Él nos va a demandar una santidad. Dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu palabra es la verdad. Lo único que nos puede santificar y apartar del pecado y del mundo es la palabra de Dios, la cual nos limpia. Dice que nos habla de Cristo, que Cristo santificó a la iglesia. ¿Para qué? Para que estuviéramos aparte, no estuviéramos mezclados con el mundo. Dice Pablo: estoy en el mundo, mas no soy del mundo. Por eso, cuando no hay un temor a la santidad de Dios, hacemos lo que queremos. Y creemos de que si venimos a la iglesia, al cabo cumplo, que el pastor no me vea, que esto, que lo otro. No, a mí no me tenga miedo. Téngale temor a Dios, a la santidad de Dios. Miren, Dios no es el payaso de nadie. Y Dios lo mira. Y eso debería de hacernos de pecar menos al santificarnos. ¿Ya se enojó el pastor? No, todavía no. Le regalo una sonrisa. Santidad se atribuye ante todo a Dios. En virtud de su esencia moral y excelencia. En 1 de Samuel 2:2 dice así: Ana, la mamá de Samuel, el profeta Samuel, dijo así en su oración. ¿Se acuerdan que vino al templo y oraba para que pudiera concebir, porque ella era estéril? Entonces, y hace una oración, dice así, dice Ana, dijo así: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Dice Dios en otra porción de la Escritura: ¿Dios? ¿Cuál Dios? Yo veo para un lado y veo para otro. No hay otro Dios. En el mundo, dice Pablo, en el mundo hay muchos dioses. Puedes poner a tus hijos de tus dioses y caes en idolatría. Todo aquel que ama padre, madre, hijos más que a mí no es digno de mí. Por eso Dios nos habla de apartarnos. Ahora, no quiere decir que los aborrezcamos. No. Dios provee la felicidad en nuestros familiares, en nuestros hijos, inclusive en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos, en las cosas que poseemos. Sin embargo, esas son añadiduras. Pero que nuestra felicidad no esté radicada en lo que tenemos o en lo que creemos ser, sino de quién somos, quién es nuestro Padre. Por eso ella dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Esta mujer conocía a Dios. De hecho, más adelante en la oración dice: tú eres el que pones la llaga, pero también tú eres el que curas. Él dice: tú eres el que haces descender al Seol.
pero también eres el que salvas. Esta mujer conocía a Dios. ¿Hasta dónde conocemos a Dios? ¿Hasta dónde le conoces? ¿Dónde está tu oración? Si es solamente por pedir y pedir y pedir, estás mal. Ahora, no quiere decir que no pidamos. El Señor Jesucristo dice, pedir y recibiréis. Bueno, ¿a quién iremos? Dice Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero que el enfoque no sea el estar de ahí de pedinches. No, tenemos que exaltar a Dios. De hecho, es como debemos acercarnos a Dios. Pablo siempre comienza con sus cartas. Dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, preso del Señor. Siempre se pone y ve su posición, quién es delante de Dios. Y lamentablemente esos predicadores, pídele, porque Él te va a dar. Y eso es una aberración, hermanos. ¿Por qué? Porque es cierto que es Dios, pero sigue siendo Dios. Y tienes que hablarle con reverencia, con respeto. Dios es mi amigo, sí, es tu amigo, pero no deja de ser Dios. Y si no te santificas, y si no santificas el nombre de Dios, estás en un problema. Ahora, ¿saben por qué mucha gente, Padre nuestro que estás en el cielo? Porque no hay temor a la santidad de Dios. No santifican su nombre. Por eso no hay cambios en sus vidas. Acaba de pasar Semana Santa y muchos dejaron de comer carne para Semana Santa o se santificaron, entre comillas, no tomando por 40 días. ¿Pero qué crees que hicieron el domingo pasado? Fórmenmelas. ¿Qué? Un 40, un 24, no, un 40 tráigame. Y es triste. Es triste obviamente porque no tienen temor a Dios. Miren, el religiosismo no cambia a las personas. De hecho, te ata más a la religión. Son obras externas que evidencian una fe interna muy pobre y decadente. Porque el Señor Jesucristo decía, bien profetizó Isaías de ustedes, diciendo, esta generación de labios para afuera me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Por eso vemos en otra porción donde nos enseña que Dios es 3 veces santo. En Isaías 57:15 menciona así. Dice Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura. Ahí está el segundo cielo. ¿Qué es lo que está alto? Las nubes, ¿no? Está alto. La atmósfera está alto. Las estrellas están alto. Bueno, hablando de lo que es el segundo cielo. El segundo cielo, donde están las constelaciones. ¿Dónde están las estrellas? En lo alto. Bueno, dice, yo habito en la altura y en la santidad. ¿Qué quiere decir eso de la santidad? El tercer cielo, donde está su presencia. De hecho, recuerden esto, que en el atrio, en lo que viene siendo el templo, se compone de tres posiciones para poder acercarnos a Dios. Está el atrio, que es el patio donde podían llegar los gentiles, donde podía llegar la gente, los judíos, hasta ahí podían llegar, porque estaba otro patio donde nada más los gentiles podían llegar y las mujeres. Pero en el atrio nada más los judíos se podían acercar. Pero en el atrio es donde, haz de cuenta, afuera, lo que es el porche. Pero más adelante, ya abriendo las puertas del templo, estaba el lugar santo. Donde estaban las mesas de oro, donde ponían el pan, donde estaban el candelero, estaban las luces, estaba la puerta. Pero había un velo que dividía el lugar santo al lugar santísimo. Y supongamos que aquí está un velo. Nadie podía cruzar hasta acá, a este lado. Al lugar santo solamente los sacerdotes podían llegar, los levitas, que eran los servidores en el templo. Pero en el lugar santísimo nadie podía cruzar, solamente el sumo sacerdote y una sola vez al año. Y se tenía que santificar. La vestimenta del sumo sacerdote venía hasta con campanitas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando la vida del sumo sacerdote no era digna, no era íntegra delante de Dios y entraba al lugar santísimo, caía fulminado.
Es como entras de esa cortina para acá y al entrar en ese momento caía fulminado. Y ya no se oyen las campanitas y los amarraban. Los amarraban porque nadie quería entrar hasta adentro para sacarlo. No podían entrar porque eran consumidos en ese momento. Entonces los jalaban. Otro. Bueno, es el lugar santísimo. Por eso habla del tercer cielo. Él es santo, santo, santo es el Señor. ¿Por qué? Porque Él está apartado, apartadísimo del pecado. 3 veces santo. Cuando dice así, dice, yo habito en la altura y en la santidad, habla del tercer cielo, y con el quebrantado y humilde de espíritu que hace vivir para hacer vivir el espíritu en los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, aquí Isaías está hablando esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor ahorita? ¿Dónde está Dios? Está en el tercer cielo. Y el Hijo está postrado, está a la diestra del Padre. Ahí está el Hijo. Y Él envió ¿a quién? Al Consolador, que es la representación de los dos. Dios Padre y Dios Hijo en nosotros. El Dios Creador, el que creó los cielos y la tierra, vive y mora dentro de ti si tú le has recibido. ¿Cómo te lo explico? No puedo explicártelo. Es algo que no se puede explicar. Si yo te explico esto, Él deja de ser Dios. Él es el Creador que vive y mora dentro de ti si tú le has recibido en la representación de Cristo Jesús. Y la manifestación de Cristo Jesús es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que ha venido a morar dentro de nosotros, porque hemos nacido de nuevo. En ese nacer de nuevo ya llevamos la esencia de Dios. Dios es eterno y Dios nos ha hecho eternos al creer en el sacrificio de Cristo. No hay otra manera. Ahora, por eso menciona, dice, está en las alturas, el segundo cielo, en la santidad, hablando del tercer cielo, y con los quebrantados y humildes de espíritu. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4 menciona, dice, por cuanto el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, a los que están presos, para sanar. Habla de que Él vino no a traer su mensaje, no a hablar de su testimonio, sino del testimonio del Padre. Entonces vemos cómo en los que tienen temor y son humildes ante su santidad. Y esos deberíamos de ser nosotros, ¿correcto? Pero ¿cómo es que las vidas no cambian? Bueno, te lo estoy compartiendo, porque no tienes temor a Dios. O no tenemos temor a Dios cuando tomamos el nombre de Dios en vano. De nada serviría nuestra oración cuando llevamos esa premeditación, alevosía y ventaja de seguir haciendo lo malo. Es cierto que estamos en un proceso para cambiar. Pero saben, Dios no busca la perfección en la iglesia. En ningún lugar hay 2 versículos, pero eso lo voy a enseñar en otra prédica, habla de la perfección. Pero Dios no quiere a nadie perfecto, Él quiere que se santifiquen. Eso es lo que dice, y esta es tu voluntad, que se santifique la iglesia, que se aparte. Si fuéramos perfectos, pues ya para qué queremos a Dios, estamos completos. Pero no, Él conoce de nuestra imperfección. Y Él acepta nuestra imperfección, pero no quiere que nos quedemos como estamos. En Isaías 6:1, ahí sí te invito para que vayamos allá. Isaías, está entre Génesis y Apocalipsis. Y te voy a poner 3 ejemplos, pero me voy a enfatizar un poquito más en este. Y habla en el tiempo de Isaías, donde Jeremías era contemporáneo de Isaías. Y este libro se escribió alrededor de 700 a 600 años antes de Cristo. Y vemos cómo Isaías, él era pariente del rey Urías.
Y cuando hagan de cuenta como que él se enfocaba mucho en Urías, como diciendo, no, este es el mero, este es nuestro candidato a la presidencia. Y muere Urías. Y no es hasta que Urías muere cuando Dios llama a Isaías. Y no solamente lo llamó, sino que lo llevó a su presencia. No estoy hablando de del tercer cielo, sino le llevó a algo espiritualmente que pocos hombres han experimentado. Y veamos qué es lo que dice. En el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías, dice, en el año que murió el rey Usías, dije Urías, no es Usías, vi yo al Señor, aquí está hablando el profeta Isaías, sentado sobre el trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, sus faldas, ¿qué es eso? ¿Usaba faldas el Señor o qué? No, habla de la majestuosidad que vio Isaías, en la luz que salía de parte de Dios, en la majestuosidad, era algo esplendoroso. Por eso el profeta lo explica así, y sus faldas llenaban el templo. Por encima del que había, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Eso también está en Apocalipsis capítulo 8. Pero quiero que veas eso. Estos serafines son seres angelicales, celestiales, donde están los ángeles, los querubines y los serafines. Aquí estos serafines dice que con 2 tenían 6 alas. O sea, no te lo puedo explicar porque yo nunca he visto un serafín. Pero imagínate esto. Están volando alrededor de Dios. Y dice que con 2 alas volaban. Con otras 2 alas se cubrían el rostro y con otras 2 alas se cubrían. ¿Qué significa eso, pastor? La palabra de Dios me enseña que Jesús habita en luz inaccesible. Dios es luz y nadie puede ver a Dios, ni los serafines podían ver a Dios. Por eso los ángeles allá veían a Dios, sí, pero en su luz. Pero al acercarse, hagan de cuenta, aquí está el trono y los serafines volaban alrededor, pero estaban más cerca de su presencia, de la presencia de Dios. No podían soportar la luz, no podían ver la luz, ni siquiera poquito, porque podían quedar fulminados. Pero no de esa fulminación, sino de esa reverencia que tenían y decían, santo, santo, santo es el Señor. Y fíjate, ahora qué triste de que hasta hacen chistes de Dios y toman el nombre de Dios en vano. Fíjate lo que dice. Por encima había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El serafín se deriva de una palabra arder, quizá indicando su pureza como ministro de Dios, porque estaban los querubines, estaban los que, por ejemplo, Satanás llegó a ser era un querubín, el cual él tenía acceso a la presencia de Dios como el director de alabanza. Dice que los tamboriles y las flautas estaban preparados para el día de su creación. También habla de que por medio de sus contrataciones también cayó. Bueno, él se sintió, dice, me subiré al lugar altísimo. Su orgullo, su prepotencia, su hermosura lo llevó a jactarse en su orgullo. Bueno, está también Gabriel y está Miguel, como los ángeles, vamos a decir, de alta jerarquía en Dios. Pero aquí estaban los serafines que ministraban que a Dios, diciendo, santo, santo es el Señor. Habla de que que quizás indica su pureza como ministro de Dios y hablando del lugar donde estaban, en luz inaccesible, hablando de su moralidad perfecta, la luz inaccesible y apartada de todo pecado.
Más adelante vemos que dice así, versículo 3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba a la casa, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Ese ay de mí no es diciendo ay de mí, no, está con signos de admiración. Ay de mí, Isaías tuvo temor. Hablando del temor vino y se apoderó de él porque vio la santidad de Dios y se miró a sí mismo y reconoció que era indigno de estar ante la presencia de Dios. ¿Cómo te sientes tú al acercarte con Dios? Esto debería de llevarnos a reflexionar, es cierto, y alguien dijo, no, si desde que Dios se hizo cristiano, ya es más buena gente. En el Antiguo Testamento se veía el juicio. Ahora, lamentablemente, no es cierto eso no, Dios sí ha sido Dios desde la eternidad. Él no ha cambiado. Simplemente es de que nosotros hemos cambiado el concepto de Dios, de que Dios es amor, Dios es amor. Fíjate, dice, Dios es amor, pero también dice, Dios es fuego consumidor. O sea, es para llevar un equilibrio. Mirar el amor de Dios y la severidad de Dios. Miren, esos versículos nos debería de llevar a pecar menos, a santificarnos, ¿no es cierto? Pero como nomás Dios es amor, sí, Dios es amor. Y los homosexuales dicen, no, Dios es amor. Dios no va a castigar a nadie. Pues ¿qué Biblia estás leyendo? No, hermanos. No, la palabra de Dios nos redarguye y nos exhorta a hacer cambios, a santificarnos. Por eso menciona así, dice, ¡ay de mí que soy muerto! Él se dio cuenta. He visto a Dios. Ahora aquí Dios permitió que viera la gloria de Dios, las faldas de Dios. Hablando de esa luz y vio cómo cómo la luz salía de Dios. Dijo, ay de mí que he visto a Dios, estoy muerto. Por eso muchos no cambian porque no ven la santidad de Dios. Hay un canto que dice, es muy, muy conocido. No es como yo, aunque se haya hecho hombre, no es como yo. Es cierto que es Jesús. Y Él se hizo hombre. Pablo dice en Timoteo, capítulo 3, dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Y los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué? Porque estaban viendo cómo el único Dios soberano se hizo hombre. No, la semana pasada yo enseñaba yo salí de Dios. Habla que salió de la presencia de Dios. Dice Juan capítulo, dice, he venido al mundo y vuelvo a Dios. Habla de he manifestado tu nombre, menciona en otra porción en Juan. Dice, ¿por qué? Porque ha manifestado la gloria de Dios. Dijo, he dado a conocer tu nombre. A ver, espérame tantito, pastor. Pero en el Nuevo Testamento no dice que Dios conoce, no dice Jehová en el Nuevo Testamento. No dice Yahvé, no dice Jireh, no dice Elohim, no dice Adonai, no dice el Shaddai. ¿Cuál es su nombre? Cuando Jesús está diciendo, he dado a conocer tu nombre, Él está diciendo, he mostrado tu carácter, Dios.
porque el carácter define nuestro nombre. En la antigüedad a las personas se les ponía un nombre de acuerdo al carácter que tenían. Por ejemplo, a Esaú. Por ejemplo, a Jacob, usurpador. Y que era como sellarlos con lo que iban a hacer. Vemos cómo cuando dice Jesús, he manifestado tu nombre, he dado a conocer tu nombre. Estaba mostrando, he mostrado la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios, en Él. No conocían a Dios hasta que Jesús vino y conocieron no solamente la ley, sino el espíritu de la ley, que hablaba de la misericordia y la compasión hacia los demás. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Por eso vemos de que no es como nosotros. En una ocasión vino un hombre delante de Jesús y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y dice que se postró a una sola rodilla. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno que está en el cielo. ¿Entonces Jesús era malo? Pues si no es bueno, es malo. Explíqueme, pastor. Pues sí, ¿eh? Bueno, lo que le está diciendo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso me conoces? ¿Para que me digas bueno? ¿Acaso le están diciendo, yo sé quién eres tú, pero tú no me conoces? ¿Qué haré para ganar la vida, para obtener la vida eterna? Bueno, cumple los 10 mandamientos. Todos los he hecho desde mi juventud. Una cosa te falta. Ese hombre sabía que le faltaba algo. Y vino ante Jesús, por eso decían, no me conoces todavía. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Le está diciendo, tú y yo no nos conocemos. Me dices maestro, pero no haces lo que yo te digo. Muchos vienen ante Dios y dice, ¿de qué me está hablando este? No lo entiendo, porque dice, el que dice, yo soy el pastor, el buen pastor, mis ovejas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas. Por eso en la oración, cuando hablamos con Dios, no es un monólogo, no, es algo que se interactúa, hay una conversación con Dios. ¿Lo entienden? ¿Han escuchado la voz de Dios? Miren, si la han escuchado, están escuchando la voz de Dios ahorita en este preciso momento a través del Espíritu Santo, porque les está corroborando lo que les estoy diciendo, lo que les está diciendo las Escrituras. Si no, no entiendo, no sé cuál es la voluntad de Dios, santifícate, es lo que te está diciendo. Apártate de toda iniquidad y todo pecado. ¿Amén? ¿Ese amén es con convicción o? Entonces Dios les está hablando. Y dice, yo conozco a mis ovejas conocen mi voz. Y las ovejas dicen, amén, amén. ¿Por qué? Dice, en otra ocasión dice, ¿por qué me llamas Señor? Y no haces lo que yo te digo. Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dijo Jesús. Y si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Hello. ¿Sabemos o no sabemos? Fíjense lo que dice del versículo 6 en adelante. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, hasta aquí vamos a detenernos para explicar un poquito más. ¿El serafín actuó por su propia cuenta? Claro que no. Había una comunión con Dios. Él no dijo, para que voy a cubrir a Isaías para que nada le pase. No. Aquí vemos de que fue Dios. No era el carbón el que lo limpió, sino fue Dios el que lo limpió en su misericordia, extendió
¿Recuerdan cuando Moisés decía, quiero verte cara a cara? Dice, no, nadie puede verme porque si me ves, pues morirás. Pero dice, verás mis espaldas. Cuando dice que vio sus espaldas, vio la gloria de Dios que se estaba yendo. Pero también dice que como cuando Moisés descendía del monte, la gente se cubría porque no podía ver a Moisés, porque reflejaba la gloria de Dios. Se ponía un velo porque no podían verle a él. ¿Por qué? Porque refleja la gloria de Dios. Sabes que cada uno dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿qué? ¿Yo soy luz? ¿Tengo baterías? No, tú estás reflejando la imagen de Cristo. Cuando te ven a ti, que vean a Cristo en ti. Cuando te oyen a ti, que oigan la voz de Dios en ti. Miren, el sol tiene luz por luz en sí propio, pero la luna no. Pero en la noche brilla. ¿Por qué brilla? ¿Porque le pusieron baterías nuevas? No, porque está reflejando la luz del sol. Por eso, miren, si nuestras esposas, escúchenme bien, si nuestras esposas no están reflejando la luz de Cristo, es porque tal vez nosotros no somos ese sol para que ellos reflejen la luz de Cristo en ellas. ¿Entendieron? Porque el hombre es la cabeza del hogar. ¿Qué debe tener? La imagen de Cristo. Y refleja la luz. Y la mujer va a reflejar ¿qué? La luz que hay en el hombre. ¿Entienden? Muy bien. En este caso vemos cómo el serafín no actuó por su propia cuenta. El carbón no fue lo que lo limpió. Fue Dios que al ver el quebrantamiento del corazón, su temor reverente y humildad de Isaías, porque él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él sabe en qué posición está. Él sabe quién dice, yo soy inmundo. Y hay un temor, y eso fue lo que con eso Dios lo limpió. No era tanto el carbón, que fue algo, vamos a decirlo, entenderlo literal. Sin embargo, eso fue el resultado de la manifestación, eso fue el resultado de una acción que tuvo Isaías al reconocer su condición. ¿Me expliqué? Por eso, Isaías vio su impureza delante de Dios, sin ninguna esperanza de alcanzar el nivel de santidad de Dios. Sus pecados le fueron perdonados en respuesta al reconocer la santidad de Dios. Cuando le dijo el serafín, dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, veámoslo así. Miren, a veces que haciendo ahí la carne asada, sale del carbón o te quemaste algo. Te quemaste. Arde, pero arde. Ahora, ¿tú crees que vino ese carbón así? ¡Ay, qué rico! No, le dolió. Así debería de dolernos la palabra de Dios cuando nos confronta. Dice, ¿no es mi palabra como martillo que deshace la piedra? La palabra de Dios debe de ejercer dentro de nosotros un fuego que consuma dentro de nosotros. He visto a Dios, he visto su santidad. Por eso no hay cambios en muchos. Sí, por eso no hay cambios, porque no reconocen la santidad de Dios. Yo cómo podría enseñar de la santidad de nosotros si no te enseño primero esto. Ir paso por paso. Ahora, vemos de que Isaías dice que vio su impureza delante de Dios sin ninguna esperanza de alcanzar el nivel de la santidad de Dios. Sus pecados le fueron perdonados en respuesta al reconocer la santidad de Dios. En el versículo 8 vemos cómo dice, después oí la voz. Dice, ¿después de qué? Miren, después de que fue perdonado. Nosotros vamos a escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios, ¿a través de qué?
de haber sufrido esa metamorfosis, de haber sufrido ese limpiamiento, porque dice la palabra de Dios, si os es necesario nacer de nuevo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podéis entrar en el reino de Dios. El agua es la que nos limpia, nos purifica, es cierto, pero primeramente el agua, que es su palabra, está hablando de su palabra, la Biblia, es la que nos limpia de todo pecado. Ahora, la santificación es el proceso porque nos volvemos a ensuciar, pero hemos sido lavados con su sangre preciosa. Habla de loúos, hablando de una limpieza total. Bueno, eso lo vamos a ir enseñando un poquito más. Isaías reconoció y se sometió en obediencia al servicio de Dios, sin importar lo difícil y desgastante que sería su tarea. Él dijo, heme aquí. Miren, no es de todos aquí. Estamos aquí, o los que estamos sirviendo en el ministerio, le hemos dado la respuesta a Dios después de haber pasado ese proceso de limpieza, porque el Señor puso un carbón en nuestros labios y no fuimos consumidos. Para entenderlo, hemos sido limpiados con su sangre preciosa y ahora en respuesta a su amor, ¿qué es lo que hacemos? Ahora sí decimos, heme aquí. De otra manera, muchos, por ejemplo, están haciéndolo en sus fuerzas, están haciéndolo, vamos a abrir una iglesia, vamos a hacer esto, pero nadie toma esta honra, sino él es el que es llamado por Dios. Porque él escuchó la voz después de que se purificó, después de, en este caso, de que se humilló delante de Dios. No puede haber salvación si no hay humildad. Es imposible. Miren, no puede haber santidad si no hemos sido santos, apartados para Dios. La santidad es el proceso. Por eso dice Pablo en Romanos 8, dice, a los que él llamó, a estos justificó. A los que justificó, también los glorificó. Ahí está la santificación, pastor. Bueno, es el proceso de la justificación a la glorificación, ya con un cuerpo diferente. Habla de que está el proceso de la santificación. Y Romanos capítulo 7 en adelante nos lo va a enseñar lo que es la santificación, apartarnos del pecado. Ahora dice que oyó la voz que decía, ¿a quién enviaré? Ahora, ¿Dios no sabía? Claro que Dios sabía, sino que hace esa pregunta retórica. Le digo a Pedro para que lo entienda Juan, y es lo que estoy haciendo ahorita. Se lo digo a los demás porque te lo estoy diciendo a ti. ¿Cómo la ves? Es para nosotros, ¿verdad? Y primero fue para el pastor. No se desquiten, ¿eh? No, sí, es para mí primeramente. Bueno, vemos de que Isaías reaccionó y se sometió en obediencia al servicio de Dios sin importar lo difícil y desgastante que sería su tarea. A mí Dios no me engañó cuando me dijo, vas a ser pastor. Y yo sabía el trabajo y es algo desgastante y no me estoy ni jactando ni nada. Pues algo que quieren mi puesto, yo se los doy. Contentísimo. ¿No hay manos levantadas? ¿Quieren ser pastor? No, es que el pastor se pone ahí enfrente y nos regaña. No, se lo dejo. Ni saben. Yo sabía y dije, por eso decía, no, yo no quiero ser pastor. ¿No vas a ser pastor? No, sí, así sí. Es algo él dijo, heme aquí, envíame a mí. Es algo personal. ¿Qué ha hecho usted? ¿Ya le dijo, heme aquí? ¿Ya sintió ese doloroso proceso del carbón de purificación de sus pecados? ¿Ya fue limpio de sus pecados? El confesar nuestros pecados, el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado y entramos en un proceso de santificación. La santidad divina afirma su trascendencia y su separación de todo lo creado, su distinción ante todo lo que implique, no solo pecado e impureza, sino también nos habla de la imperfección. Hubo un momento en el que el pueblo hebreo le traían a Jehová, a Dios, le traían en sus holocaustos
lo tuerto, lo chueco, lo torcido, lo manchado. Y Dios no quería eso. Quítame de aquí tus aberraciones. No, Él quería algo apartado. Si le traían un cordero, lo mejor del cordero, el mejor de los corderos. Porque habla de sacrificarlo en nuestro corazón primeramente. Cuando tú vienes y ofrendas o das tu diezmo, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Tú le estás mostrando en tu imperfección. Tú estás sacando lo mejor de ti, porque el diezmo y la ofrenda no está en la cartera, está en el corazón. Ve mi corazón, aquí está mi corazón. Y el Señor saca la calculadora. Sí, cierto. Le estás mostrando, estás evidenciando qué es lo que hay en tu corazón. Amén. Él hablaba del cordero sin mancha. Él apartó. ¿Se acuerdan en Éxodo que dijo, apartaron al cordero para hacer que fuera inmolado, para que cuando viniera la muerte sobre los primogénitos en Egipto, ellos lo apartaran? Apártenlo primero y aparten lo mejor. Y Dios apartó lo mejor. Él mismo, Él entregó a su Hijo, el cordero inmolado. Lo apartó de todo pecado y toda inmundicia, aunque se metió en nuestro pecado, se vistió de nuestro pecado. La santidad de Dios que vio Isaías era como fuego o llama que consumía. Devora o destruye toda imperfección y toda mancha, purificando así a aquellos que se dejan tocar por Dios. Isaías se dejó tocar. Él dijo, no, me va a doler. No. Se dejó tocar. A final de cuentas ya se sentía muerto. Pero cuando vino la justicia de Dios a través de ese carbón, Dios no solamente le perdonó sus pecados. Es lo mismo que ha hecho con nosotros. Sino que también hubo un llamamiento y predicar el evangelio. ¿Qué no es lo que nos ha dicho Jesús? Y de hacer discípulos nuevos. Te llevo otra historia rápidamente, pero como se me ha ido el tiempo, te lo voy a narrar. En Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice que apacentando Moisés las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Horeb es un sinónimo del Sinaí. Y apareció el ángel de Jehová, aquí habla de Cristo, en una llama de fuego. Fíjate cómo relaciona el fuego otra vez. En una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró, otra vez habla de Moisés, dice, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás santo es. Quitarse él su calzado era un acto de reverencia que comunicaba su propia informalidad ante Dios. Le dijo que se quitara sus títulos. Tú te crees muy príncipe, tú te crees esto. No, quítame tus títulos. Es lo que nos dice a nosotros y más a los pastores. Es que yo vengo cursando del seminario fulano de tal, del instituto bíblico esto. Yo tengo un doctorado. Quítame tus títulos. Los títulos no los respetan los demonios. Quítame todo eso, que vienes de abolengo, que tu papá es pastor, que era profeta. No, quítame todo eso, te estoy llamando a ti. Es que mi papá es cristiano. Él es cristiano, tú no. Y te llama a ti personalmente. Y en este caso vemos cómo Moisés, Dios permitió el trato, la justicia de Dios en Moisés, preparándolo para capacitarlo para el trabajo que le estaba, en este caso, predestinado. El dirigir a un pueblo tan grande como los hebreos. Moisés era príncipe,
era hijo de una hija del faraón. Y fíjense, Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué? 40 años estuvo allá y otros 40 años en el desierto. En esos 40 años fue un proceso donde él iba entendiendo. ¿Por qué iba entendiendo? Porque los egipcios odiaban, aborrecían a los pastores. Según nos dice Génesis. Dice que cuando vino Jacob y ahí con José delante del faraón, que le preguntaron, ¿a qué se dedican? No, pues somos pastores, somos ganaderos. Bueno, dice la porción en Génesis, dice que los egipcios aborrecían a los pastores. Fíjense qué curioso, a los pastores. Hay algo ahí que, por eso somos aborrecidos por el mundo. Pero miren, ¿qué es lo que estaba haciendo Moisés? Estaba pastoreando. Lo que no quería hacer acá era lo que ya estaba haciendo así. Estaba haciendo acá en el monte Horeb. Ese es el proceso por el cual Dios en todos el llamado es diferente. En este caso, Moisés le dijo, quítate tus sandalias, tus zapatos, tus zapatos que traigas, tus botas muy vaqueras que traigas. Quítame todo eso, porque el lugar donde estás santo es. Y vemos de y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, no antes, entonces Moisés cubrió su rostro y dijo, es como decir como Isaías, ay de mí porque he visto a Dios. Y dice Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué lo cubrió? Porque vio la santidad de Dios en esa zarza que ardía. Porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cómo se acerca usted a Dios? ¿No le importa la predicación? ¿No le importa lo que le enseñen? ¿O a su iglesia? ¿Cómo se acerca la iglesia ante Dios cuando está la alabanza y la adoración? Con reverencia. Le da el respeto que se merece. Miren, la alabanza y la adoración está preparando nuestros corazones para recibir la palabra de Dios, el consejo de Dios. Pero sin embargo vemos cómo muchos ignoran. Y si no, aquí está, hermano, él dice, yo veo cómo algunos son indiferentes. Piensa que no, yo voy a llegar ya cuando va a empezar el pastor. Qué triste. Qué triste. No, levántese temprano. Ya se enojó. Pues sí me enojé, fíjese, ahora sí. Porque si le dicen, va a haber, no sé, váyase al carnaval, váyase, se levanta temprano. Que hay una fiesta, una boda, una quinceañera, algo. Se levanta temprano y quiere ser de los primeros para ganar los asientos ahí enfrente. Córrele para que nos ganen para ganar la mesa ahí enfrente. Pero los invito a una fiesta cada 8 días. Venga, prepare su corazón. Él dice que Moisés tuvo temor de la santidad de Dios. En Lucas 5:1, ya para terminar, yo sé que me está extendido, habla y nada más se los voy a decir. Cuando habla de la pesca milagrosa. Jesús le pide permiso a Pedro, le dice, ¿puedo subir a tu barca para dar la predicación? Bueno, estoy parafraseando. Y se sube Jesús. Y Jesús empieza a predicarles. Y luego le dice, vamos a mar adentro. Y dice, tiende tu red. Y dice, ay Señor, pues toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre lo haré. Y extiende la red. Dicen que eran tantos peces que no podía y le hace señales a la otra barca. Y vengan, y dice que se llenó las 2 barcas y no podían con ello. Y Pedro, al ver a Jesús mirándolo ahí, vio la santidad de Dios en Jesús. Y él dijo, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Es a través, cuando dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro tuvo miedo de ver la santidad de Dios en Jesús. ¿Cómo nos acercamos ante Dios? ¿Cómo se acerca? Venimos reconociendo de su santidad.
¿Sabes por qué muchos hacen lo que haces y continúan en su pecado, en su inmundicia? Porque no hay un temor a Dios. En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es algo muy diferente. Es un temor reverente ante Dios. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios. Pero es a través del sacrificio de Cristo que ahora sí puedo acercarme, porque Él era el velo que dividía del lugar santo al lugar santísimo. Y ese velo fue rasgado cuando Jesús dijo, consumado es. Ahora sí tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora sí podemos acercarnos al trono de su gloria y decirle, Abba, Padre. No es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, que se apartó de toda iniquidad, de todo pecado, y se acercó al Padre. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sí, porque no es tu santidad, sino la santidad de Cristo en ti, representada en el Espíritu Santo para que te capacite para apartarte del pecado. Por eso no es tu santidad. Nunca olvides quién murió por ti. Porque es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. No hay otra expresión más grande del amor que Cristo Jesús. ¿Por qué lo hiciste, Jesús? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué moriste por mí? Por la prostituta, por el adúltero, por el mentiroso, por la lesbiana, por el homosexual. ¿Por qué lo hiciste, Jesús? Lo que le impulsó a Jesús a subirse a esa cruz fue el amor del Padre hacia ti y hacia nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que me está entregando a mí, que soy su único hijo. Por eso no es nuestra santidad, es la santidad de Cristo. Él quiere que nos apartemos, que nos santifiquemos. Sí, es cierto. Pero nunca olvides el que murió por ti. Ahora podemos acercarnos y decirle, Abba, Padre. Dijo el Señor Jesucristo a su iglesia, a sus discípulos: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, que proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es su palabra la que nos santifica. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Jesús se entregó como su palabra para limpiar a su iglesia, para santificarla. No menosprecies el sacrificio de Jesús para santificarte y para que en respuesta a su santidad le digamos: heme aquí, envíame a mí. Inclina tu rostro, vamos a hablar con el Señor. Corazón contrito y humillado, Gracias, Señor. tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor, mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Ahora sí podemos decir con mayor entendimiento: Padre nuestro, Abba Padre, que estás en los cielos y en la tierra, santificado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a santificar tu nombre, Señor, con nuestras acciones, Señor, en nuestra obediencia hacia ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, y por lo que harás, Señor, a través de nosotros. Queremos ser esa materia dispuesta, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, Señor, no importando lo que nos pasa a nosotros, porque lo que más importa es lo que pasa en nosotros, dentro de nosotros. Que arda esa zarza dentro de nosotros, que arda como carbón encendido dentro de nuestros corazones, tu palabra, Señor, para que nos apartemos de toda iniquidad y de todo pecado, para que podamos decir: heme aquí, Señor. Yo voy con mis familiares, yo voy con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis familiares, Señor, con mis hermanos, Señor. Yo voy a predicarles el Evangelio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que puedan ver, Señor, en nosotros, Señor. Que haya ese fuego en nosotros, en nuestras palabras, hablando con misericordia, con entendimiento, con un carácter manso y humilde de corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has apartado, Señor, de religiosismo, Señor. Porque nos has apartado, Señor, del mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Te damos honra y gloria, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.